Buenos días, qué gusto saludarlos a ambos, a ustedes, a toda la audiencia y un honor, como siempre, compartir espacio con No, ustedes. hombre, al contrario, Paco, muy agradecidos porque nos aceptes regalar estos minutos. Y Viridiana y yo estamos recibiendo encuestas todo el tiempo y necesitamos entender los pasos que nos recomiendas para primero darle credibilidad a una encuesta, porque pues es que todos ganan, dependiendo a quién voltees a ver, todos tienen una encuesta en la que ganan. Indudablemente, siempre las encuestas son ejercicios que a últimos años lamentablemente se han vuelto polémicos porque muchas candidaturas, muchos partidos políticos los han utilizado como mecanismos de difusión y un mecanismo más de propaganda. En el Estado de México, por ejemplo, fue muy notorio como la mayoría de las casas encuestadoras daban a la candidata, hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, una diferencia de cerca de 20 puntos versus su rival Alejandra del Moral. Nosotros, con un puñado de casas encuestadoras adicionales, siempre sostuvimos que esa diferencia rondaba los 6 y 8 puntos porcentuales, que acabó siendo la diferencia final dentro de ellas, ¿no? Entonces hay una polémica grande, de hecho se quiere legislar, la fracción legislativa del Frente Amplio Va por México quiere legislar para que las casas encuestadoras tengan algún tipo de registro Sí. en función de las clientes que tienen, de los intereses que están, digamos, defendiendo, para que ello ayude a limitar un poquito la difusión de estas encuestas verdaderamente falsas en algunos casos, en otros con tendencias o con números no muy bien vistos. Pero bueno, hay maneras de mirar las metodologías de las casas encuestadoras, las metodologías de las casas que realizan estos levantamientos y de saque darse una idea clara de cuáles son las encuestas que de verdad están mostrando la realidad y cuáles son las encuestas que están favoreciendo o en tendencia a un candidato o una candidata, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para saber cuál es la que verdaderamente sí está midiendo de manera correcta y la que está sirviendo solamente de publicidad para que yo escuche el nombre del candidato o candidata que quieren que yo escuche? Muy buen punto, Viri. Muchas de estas encuestas lo que hacen es que atribuyen y suman a la recordación de marca de cada uno de los candidatos. Ujú. Lo primero es mirar el tracking de las casas encuestadoras. Si uno mira una de estas casas encuestadoras y esta no tiene página de Facebook, no tiene página de Instagram, no tiene una página web donde publique los resultados, o al hacer una búsqueda de Google, uno no encuentra dentro de los organismos locales o el INE, de los OPLES, los organismos políticos de participación electoral o el INE, registros de estas encuestas que por ley se tienen que hacer. Por ley, cuando uno publica una encuesta en periodos electorales, tiene que registrarla ante estos organismos, Ok. registrar la metodología, registrar quién la financió. Pues eso es un primer foco rojo. Para mí, esto es un tema metodológico más científico. Cuando una encuesta es telefónica, empezamos a tener problemas Ok. en cuanto a la credibilidad de los Y datos. la Por mayoría un son motivo telefónicas ya. por un motivo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes, Viri, tú y Gastón, y seguramente si alguien de la audiencia quiere comentar en vivo, hace cuánto que no contestan su teléfono fijo? Ni No, siquiera sé si hombre, tengo. el fijo ni tengo. De Ya ni casa no tenemos tengo. teléfono fijo. Entonces, Mm. lo clave de una encuesta, para que una encuesta sea representativa de la población, es que sea aleatoria del universo que quiere medir. Entonces, resulta que cuando hacemos algunos estudios del INEGI, el uso del teléfono fijo ha bajado drástica y significativamente Sí. dentro de la población. Antes, el 90% de la población tenía teléfono fijo. Si tú llamabas aleatoriamente al 90% de los números del directorio, ya ni existen los directorios, Ya pero no. si llamabas aleatoriamente al 90% del número de los telefónicos de los directorios, pues le llamabas aleatoriamente al 90% de la población y tenías una representatividad amplia de la Claro. población. Hoy, cerca del 10 o 15% de la población tiene teléfono. Entonces, cuando tú realizas una encuesta telefónica, en realidad no estás midiendo al 100% de la población, Claro. estás midiendo al 15% que tiene No, teléfono. bueno. Y yo me atrevería a ir un paso más allá. No estás midiendo al 15% que tiene teléfono, estás midiendo al 5% de ese Del 15. 15% Claro. que contesta el teléfono y que dice, por el candidato fulano, push el número uno. Y es una plática, yo la he contestado por curiosidad científica y es una encuesta que te toma al menos 5 minutos de estar interactuando con un robot, Sí, claro. pushando dígitos en el teléfono fijo, Oye, apretando entonces dígitos. este primer punto me parece importante. Primero, cuando sean telefónicas, tomémoslas con cuidado. No hablan a celulares, todas son a casa.
tomémosla con cuidado. Cuando sean encuestas en redes sociales, también tomémosla con Paco, cuidado. no, nada más la pregunta es, ¿hacen llamadas a celulares o no se hacen, no No, existen? no hacen llamadas a celulares Ok. en estos momentos, y si las hacen, generalmente son de metodologías tipo push-poll. Eso Por te iba a ejemplo, decir, ¿sabían a mí me ha ustedes? tocado, perdón que te interrumpa, me ha tocado recibir encuestas ¿En de el celular? candidatos o de candidatas a mi celular, que de hecho duran 2 segundos. Y ¿sabía usted que Gastón Lambarri va arriba en las encuestas? Marque Sí, 1. Y si no lo sabía, exacto. marque 2. ¿Esas qué onda con esas? ¿Sabían ustedes que Telesur es la mejor empresa para Eso sí difundir es cierto, noticiarios, Eso sí, eso sí etcétera? es cierto. Eso es cierto, eso es indudable, y que Viri y Gastón son los mejores conductores también, muchas pero gracias. eso es una metodología que se llama push-poll, que lo que hace es que más que hacer una encuesta, lo que registra es Claro. muchas llamadas a muchas personas para posicionar tu nombre. Entonces, de repente irás por la calle, irás en el coche y después de recibir la llamada, pues te van a dar ganas de prenderle al 88.9 para escuchar a Viri y Gastón, Sí. porque te llamaron recordándotelo y que seguramente si te preguntan qué programa ves, esa sea la Que respuesta, ese ¿no? es Entonces, justamente sí lo que hay nos decías, de que ahora sirven más como propaganda publicitaria que realmente que sea una Claro. medición. Y al final obtengo una medición de el 60% sabe que Gastón Lambarri iba arriba en las encuestas. Sí, claro, Ujú. después de que dijiste muchas veces el nombre, te preguntan, ¿conoces a Gastón Lambarri? Sí, Pues claro. la respuesta es sí. Entonces, por eso le llaman push, porque están empujando a las personas a decir una respuesta. No son mecanismos que necesariamente influyan o nos den una fotografía de la realidad del momento que estamos tratando de medir, sino que simplemente sirven para posicionar y para recordar marca. Esa es una metodología válida en términos de marketing político. Todo el marketing político parte del marketing. Las empresas lo utilizaron durante mucho tiempo para posicionar los nombres de sus Sí. productos, los eslogans. Seguramente conocemos eslogans que no sabemos de memoria, canciones y jingles de campañas de marketing que no sabemos de memoria. Todo eso se ha trasladado al marketing político y Sí. son herramientas y técnicas válidas que mientras estén dentro del marco de la ley es legítimo y lícito que los aspirantes las utilicen, y lo único es que si luego dicen, bueno, en la encuesta push poll que yo hice, dice que el mejor programa es 88.9 con el 100% de las respuestas, porque yo les llamé diciéndoles 4 veces esa misma pregunta, pues entonces los resultados empiezan a tener un poquito de sesgo, que eso Claro. es lo que se tiene que evitar en una encuesta, el sesgo de que la gente que solo tiene teléfono sean adultos mayores, por ejemplo, y sean afines a un determinado partido político o Claro. a un candidato. Mientras no tengamos representatividad aleatoria de toda la población, pues no tenemos la garantía de que estas encuestas sean serias, de que estas encuestas sean potentes y de que estas encuestas nos ayuden verdaderamente a conocer la realidad. Oye, Paco, sin salir del tema de las telefónicas, que como dice Viridiana, ahora son la mayoría de las encuestas, hay también quien me dice que es muy importante preguntar la tasa de negación, es decir, es importante para el resultado de la telefónica, que de entrada ya estamos poniendo en veremos el número de personas o el porcentaje que dijo no quiero contestar, ¿es cierto eso? Eso es importante para las encuestas tanto telefónicas como domiciliarias Ah, cara a cara que se realizan, porque lo que nos dice, muchas veces a las casas encuestadoras, nosotros en Púrpura levantamos sí, encuestas y yo hemos sé. recibido contratos de clientes que lo que nos dicen es que les sorprende la metodología que nosotros utilizamos, porque lo que nosotros hacemos es que hacemos converger la tasa de respuesta al número de encuestas requeridas. Ok. Eso en español lo que ¿Cómo es quiere eso? decir Ujú. es que si a nosotros nos piden levantar 400 encuestas, nosotros levantamos 400 encuestas. No, muchas casas encuestadoras lo que hacen es que imagínate que te responde la mitad de la población, es Uh -huh, decir, el 50%. uh -huh, Te respondieron 200 encuestas. uh -huh. Entonces, hay un método estadístico que se llama factor de expansión muestral, que lo que hace es que basado en esas 200 encuestas, proyecto como si me hubieran Mm, contestado No, 400. pues no. Cuando Como eso está 200 muy mal. contestaron esto, lo multiplico por Por 2, dos, haz de casi, cuenta casi. y ya. Algo así, yo sé Más o que no, menos, pero más o hay una menos, sí, no, matemática no, más no. Así de interesante, estoy lógico, ¿no? segura, pero... Es Pero una así de lógico. matemática más compleja, Ujú. pero el Pero sí. razonamiento es correcto. Ok. Ese es el razonamiento que se realizan en las casas encuestadoras. Muchas casas encuestadoras lo hacen y eso, digamos, en Yucatán no resultaría tan grave porque la tasa de no respuesta, por ejemplo, de las encuestas domiciliarias en Yucatán es de un 20%. Los yucatecos vivimos en una tierra segura, en el interior del estado es casi al 100% y a los encuestadores los invitan casi a comer después de que hacen las encuestas y si estamos en época de Janal Pichán hasta les tocan dulces Sí, porque la claro. gente del interior del estado de Yucatán y mucha gente en Mérida también es maravillosa y comprensiva ante una labor que es verdaderamente dura, levantar Sí. entre 40 y 50 encuestas en el sol, caminando, buscando la aleatoriedad
aleatoriedad, buscando que no sean en las mismas cuadras, buscando las secciones específicas. Es gente que trabaja, y mi reconocimiento para ellos, bastantes horas bajo el sol realizando todo esto, ¿no? Entonces, en Yucatán no hay tanto problema. En el Estado de México la tasa de no respuesta es 70%. ¡Wow! No, bueno. No, en lugares, ¿cómo en lugares como Michoacán es 20%. Pues cuando tienes que, en el Estado de México, en estos lugares donde la tasa de no respuesta es más alta, pues tienes que levantar más encuestas y tienes que proyectar eso en los costos, y de repente levantarlo, pues para levantar 10 encuestas necesito tocar 30 casas, versus en Yucatán que para levantar 10 encuestas necesito tocar 11 casas. ¿Es más barato hacer encuestas aquí que allá? Es más barato hacer encuestas donde las tasas de respuestas son más altas. Okay. Y lo que pasa en las encuestas telefónicas es lo que decíamos, la tasa de no respuesta es de un 90%, es decir, no estamos midiendo al 15% que tiene teléfonos fijos en sus casas, estamos midiendo al 10% de los que tienen al 1.5% de la población, que es el 10% del 15% que tiene teléfonos. ¿Y por qué no se hacen a celulares? Porque puedes estar me imagino que puedes estar en telecomunicaciones. Puedes estar en Guadalajara, ¿no? O sea, porque no garantizas dónde estás. Puedes estar. El sesgo es muy alto porque pues yo puedo contratar hoy un chip de Pachuca porque se me antoja tener un número de Pachuca o se me antoja tener un número de la Ciudad de México y no necesariamente pasa eso. Oye, ¿no? Nos Entonces, preguntan. Cuidado con las encuestas telefónicas. Nos preguntan por WhatsApp que qué onda con las encuestas digitales. Las encuestas digitales tienen un problema similar, que es que mucha gente, los que somos profesionales, tenemos habilitados nuestros nombres reales dentro de las empresas y dentro de las redes sociales diversas. Yo soy Francisco Lezama en todas mis redes sociales, pero hay gente que por privacidad, por moda, tiene nombres falsos o que dice vivir en una ciudad donde no radica o que no dice vivir en una ciudad donde no radica, y eso lo que nos genera pues es determinados sesgos en cuanto a la ubicación geográfica. Y hay otros sesgos que también hay que decir. No es el caso de ninguno de nosotros tres seguramente, pero hay gente que tiene cuentas falsas, que utiliza esas cuentas falsas con fines, vamos a decir, lúdicos y recreativos, para seguir personas que no quieren que se den cuenta que son ellos, para algunas otras cositas que todos conocemos. Para estoquear gente, para estoquear gente. Bueno, como dice Viri, para stalkear gente, claramente. Entonces, ¿qué pasa si esa encuesta le llega a Gastón Lambarri, al bot de Gastón Lambarri, a Viri, al bot de Viri y a Francisco y a su cuenta alterna con la cual stalkeamos gente los tres? Pues estaríamos contestando 6 encuestas, la casa encuestadora diría, uy, qué padre, tengo la opinión de 6 personas distintas, pero lo que resulta es que tengo la opinión de las mismas 3 personas. Exacto. Entonces, ese tipo de encuestas digitales, hay casas encuestadoras que han avanzado mucho en la metodología y que hacen verificaciones personales, pero la verdad es que no suelen ser tan efectivas al momento de generar esta tendencia y generar esta opinión. Tanto las encuestas telefónicas como las encuestas digitales, yo respetuosamente las califico como sondeos, es decir, como instrumentos de investigación que no tienen la misma validez científica que un levantamiento domiciliario cara a cara, que sí nos pueden dar una dirección aproximada de por dónde viene el aire, de por dónde viene el viento, de hacia dónde vienen las tendencias, pero que no sirven como instrumentos de investigación profundo, no tienen la misma validez de una encuesta domiciliaria cara a cara. Que sería lo mismo como que ahorita abriéramos en el Instagram de Telesur una encuesta de Instagram, que sería un sondeo, literalmente. Sí. Es esa misma validez. Claro, es un sondeo, porque además son sujetos a que yo tome, los partidos políticos suelen tener estructuras digitales que lo que hacen es que, mira, hay Gastón Lambarri, que es el candidato al mejor locutor del universo, pues acaba de sacar una encuesta, no sean malitos, les rolo el link para que le den like y me gusta y nos detengan en los comentarios. Entonces se vuelve una guerra de las estructuras digitales, donde el promedio de la gente cuando lo ve dice, qué flojera, yo no le voy a entrar a pelearme porque está el grupo de Viri y el grupo de Gastón enfrentándose en los comentarios, no voy a opinar porque ni soy de uno ni soy de otro y yo ya no le creo. Oye, Francisco, si nos permite seguiremos platicando de este tema, creo que hay mucho que aprender y tú nos puedes ayudar a entender mejor lo que viene en camino. Si nos permites, te seguimos molestando en los próximos días, ¿te parece? Yo lo que les ofrezco muy cariñosamente es que nosotros, una vez que se conozca él o la candidata de Morena, que debe ser en los próximos días, levantaremos una encuesta de opinión domiciliaria, cara a cara, que nosotros mismos financiamos, y si les parece, nos vemos por acá y nos vemos en el estudio para comentar personalmente los resultados. Perfecto. Ya estamos, te mandamos un abrazo, gracias Paco. Cuídense mucho, hasta luego. Ahí lo tiene, es Francisco Lezama de Púrpura Analytics, sígalo, le pone Francisco Lezama o siga Púrpura, que es muy bueno, Púrpura AMX.